Muy buenas tardes para todos. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias. Les damos la bienvenida a un conversatorio que hemos desarrollado con el ICA. Lo denominamos el ABC del nuevo proceso sancionatorio del ICA. Y esto, pues, digamos, surge de la necesidad o la intención de dar a conocer a partir de la misma entidad oficial cómo se ha estructurado un manual que da las recomendaciones y líneas respecto al proceso sancionatorio, teniendo presente pues que se tenían documentos o decretos anteriores, la ley 1955 del 2009, que refiere al Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 156 y 157, determina las competencias para el procedimiento sancionatorio del ICA. Entonces quisimos abrir este espacio para que todos podamos tener la información de primera mano de cómo son los procesos, los procedimientos para el caso. El día de hoy nos acompaña José Fabián Flores, quien es del área jurídica, va a tener pues la palabra en la presentación, y también nos acompaña el doctor Alfonso Araujo del ICA, del área superente de protección animal. Vamos a tener una presentación aproximadamente de 40 a 45 minutos y vamos a generar un espacio de preguntas de 30 minutos, los cuales ustedes nos pueden realizar por la herramienta. A mano derecha hay un link que dice, o un vínculo que dice preguntas, y allí las iremos leyendo en el orden en que nos llegan. Entonces, muchísimas gracias, doctor José Fabián. Le damos la bienvenida y estamos pues atentos. Muy buenas tardes, Diana Sarita. Muy buenas tardes al doctor Alfonso, nuestro gerente de protección animal en el ICA, a todas las personas invitadas de FENAVI a este evento. Darles un cordial saludo y excusar al jefe de la oficina jurídica, el doctor Juan Fernando Roa, que quería acompañarlos hoy como panelista en el evento, pero a la atención de unos eventos relacionados con una auditoría que la Contraloría General de la República viene realizando precisamente a la sugerencia, ha impedido que pueda estar acompañándonos en esta tarde. Debo iniciar resaltando que este trabajo del Manual del Proceso Administrativo Sancionatorio es una labor que nos impuso a mediados del año pasado nuestra gerente general, la doctora Yanira Barrero, como consecuencia del cambio normativo que Diana Sarita muy bien planteaba, trajo el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que básicamente se resume en otorgar herramientas para fortalecer el rol del ICA como autoridad sanitaria en materia del país y excepcionalmente utilizar las herramientas administrativas sancionatorias que establece la ley 1437 para aquellos eventos donde no sea posible que, digamos, por las buenas, por ponerle alguna expresión muy coloquial, nuestros agricultores cumplan las normas sanitarias expedidas por la entidad. La presentación la voy a tratar de dividir como en dos momentos. El primero es contarles, porque creemos que es importante y por eso agradecer mucho este espacio que nos abre FENAVI para contarles qué se viene haciendo en materia de proceso administrativo sancionatorio en el instituto. Lo que hemos denominado como el diagnóstico, lo que encontramos, los retos y los desafíos, a su vez los logros tempranos en la materia. Y el segundo momento será la presentación en líneas muy generales de qué queremos hacer o cuáles son los cambios que trae el proceso sancionatorio, cómo estamos enfrentando en especial las dificultades que estos procesos venían trayendo de tiempo atrás, porque el proceso sancionatorio no es, no es una novedad desde el punto de vista legal, pero sí en materia de ICA es una novedad que se haya compilado en un manual todo lo relacionado con estas disposiciones, buscando de antemano garantizar transparencia, celeridad y efectividad de las acciones que en esta materia deba emprender el instituto en algún momento. Entonces, esta presentación, insisto, tendrá esos dos componentes. Lo primero, volver y resaltar lo que ya se había dicho, y es que la ley
1955 trajo unas innovaciones en materia de potestad sancionatoria en cabeza del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Esas novedades básicamente consisten en que ya tenemos una ley que claramente señala que la entidad es en el país la responsable o la que tiene en cabeza en nombre del Estado del poder sancionatorio en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y en materia forestal comercial. Y esto resulta importante desde la perspectiva de que antes, con excepción de la ley 395, que establece la fiebre aftosa como una enfermedad de interés nacional, no existía un marco legal que regulara esta facultad en cabeza del ICA y todo estaba supeditado a las distintas resoluciones que en materia de regulación expide la entidad. El legislador quiso el año pasado en el plan de desarrollo, iniciativa del gobierno nacional, establecer esta competencia y dejarlo muy en claro, lo que le da un viso o piso de legalidad a las diferentes actuaciones que la entidad asume en la materia. De igual manera, el artículo 157 de la norma nos establece que cuáles son las posibles sanciones a las que pueda verse, a las que se vea sometido el agricultor que por algún motivo pueda infringir las mismas. La ley establece desde una amonestación escrita hasta la suspensión o cancelación de los servicios del ICA por 2 años al infractor, pasando por la posibilidad de imponer multas que obviamente dependerán de la gravedad de los hechos, en este caso del número de animales que puedan estar implicados en la infracción, o también por el otro lado del reconocimiento de la misma falta y la colaboración en el evento investigativo. Entonces, en este sentido, la ley trae estas dos novedades, y es por un lado establecer que el ICA tiene esa facultad y por el otro lado establecer cuáles son las sanciones de referencia que podrán imponerse. Como consecuencia de esta situación, entonces, el ICA, como les decía hace un momento, por orientaciones de nuestra gerente general y del equipo de la Oficina Asesora Jurídica y con el apoyo permanente de la Subgerencia de Protección Animal en cabeza del doctor Alfonso Araujo, se puso en la tarea de diagnosticar qué pasaba en el país en materia sancionatoria, o sea, qué estaba sucediendo con esto. Siempre poniendo de presente que la pretensión de la posibilidad de sancionar es, por un lado, buscar que las personas entiendan que cumplir la ley es más importante, es decir, cumplir los postulados del plan de gobierno y del plan de desarrollo vigente, y es recuperar la legalidad. Y por el otro lado, fortalecer la labor de quienes de manera juiciosa y formal realizan su actividad en contra de quienes pretenden desde la irregularidad o la ilegalidad o hasta incluso en las prácticas del contrabando poner en riesgo el estatus sanitario en los distintos sectores. Entonces encontramos que rápidamente, pues que nosotros teníamos como 3 dificultades con los procesos que en algún momento se aperturaban. Y era, por un lado, que si la evento o la dificultad o la causa a sancionar ocurría hoy, nos estábamos demorando 2 o hasta 3 años para iniciar el proceso, es decir, una mora terrible para el inicio de las actuaciones, lo que además se veía ahondado o se dificultaba en virtud de que en cada gerencia seccional del ICA, en los 32 departamentos, se cuentan o se contaban con bases de datos distintas para guardar la información, y que además no se hacía supervisión y control desde el nivel nacional del ICA a esta labor. Otra dificultad era que donde se podían iniciar los procesos, el problema es que no avanzaban. Y ese es tal vez uno de los grandes karmas de la justicia o de los procesos, o donde haya algún tipo de procedimiento establecido. Y es que a uno le inicien un proceso y nunca termine. Yo creo que no hay nada más desgastante para uno como ciudadano que si se le inicia alguna actuación no haya resultados prontos. Obviamente uno siempre querrá que sean favorables, pero una obligación que tiene el Estado es que terminen pronto, y ahí teníamos un gran problema. Y ese gran problema lo tenemos aún, es por las dificultades para la notificación de las actuaciones de estos procesos en las distintas zonas del país. A diferencia, por ejemplo, de sistemas como el de tránsito, donde uno al registrar su vehículo, obtener su licencia de conducción, deja una dirección física y electrónica donde le notifican cualquier actuación. En nuestros asuntos relacionados con el instituto, muchos de nuestros productores no tienen esas direcciones debidamente registradas, menos un correo electrónico,
y eso nos dificulta sobremanera poder notificar las actuaciones. Y por el otro lado, pues una situación que se presentaba en especial para el tema de fiebre aftosa, que es un tema de alta sensibilidad y además voluminoso por la cantidad de animales que tenemos, bovinos o bufalinos en el país, es que las sanciones ya eran demasiado leves para el riesgo sanitario que se ocurría. Por eso nos pusimos rápidamente en una tarea de tomar acciones en materia de corrección de esto. Esas acciones han consistido básicamente como la gran tarea en la construcción de un manual del proceso sancionatorio ICAL que fue expedido el 23 de abril del presente año a través de la resolución 065-768 del presente año. Pero para poder elaborar ese manual, para poder construir este documento que sirva no solo para los funcionarios del ICA, sino también para los productores, para los gremios, para los posibles investigados, como el referente de saber qué es el proceso y cuáles son mis derechos ahí, qué es lo que puede suceder si me declaran responsable, cuáles son mis oportunidades para solicitar pruebas, etcétera, pues debimos primero ponernos en una tarea de ir al terreno y conocer la realidad, y por eso se hicieron el año pasado 15 visitas de acompañamiento a las seccionales del ICA, y en el primer trimestre del año, antes de empezar el aislamiento preventivo obligatorio, ya habíamos realizado 19, es decir, logramos hacer 34 visitas desde la Oficina Jurídica Nacional para ir a cada seccional y revisar cómo está funcionando el tema. Pero también nos pusimos en la tarea de reunir a todos los abogados en un encuentro jurídico nacional, me refiero a los abogados del ICA que se encargan de estos asuntos, para unificar criterios, porque para nadie será un secreto que donde hay más de un abogado hay 3 criterios. Y eso obviamente es necesario para poder garantizar que haya homogeneidad en el trato frente a la ley, en el cumplimiento del derecho a la igualdad, de que los procesos avancen en cada seccional de una forma igual, tal como lo establece la ley, y no que en una seccional las sanciones sean unas y en otra seccional sean otras, o los procesos fluyan más en una y menos en otra. Y finalmente también construimos una serie de indicadores, 142, que nos permiten cada mes conocer un reporte de las seccionales del estado de los procesos. Los empezamos a implementar a partir del mes de abril. Obviamente aún no tenemos cómo contar con una información suficiente porque tenemos suspendido los términos de las actuaciones en la materia, pero esta herramienta nos va a ser muy útil para nosotros poder contar o cumplir con los retos que establecemos y que pueden ustedes ver en la presentación, y uno de ellos es contar con un sistema de reporte de información, de gestión, control y seguimiento de los procesos que garantice que los mismos estén adelantando bajo los esquemas normativos vigentes. De igual manera, nos pusimos a la tarea de hacer, y lo hicimos en el mes de mayo, 32 o 5 encuentros regionales virtuales donde agrupamos los 32 seccionales del ICA del país para difundir el manual, es decir, que lo que venimos haciendo lo vamos a hacer con ustedes hoy, lo hicimos con las gerencias seccionales, incluso personas que puedan estar en esta reunión ya han participado de estos eventos, con la pretensión de que para poder que esta herramienta sea útil necesitamos socializar. Eso para nosotros es fundamental y ese es el gran propósito que tenemos en esta fase que hemos denominado fase de socialización e implementación. Finalmente, los desafíos que nos enfrenta el manual, y en esto quiero que entiendan o que nos entiendan desde la agremiación, desde cada uno de ustedes como productores, y es que pues para el evento donde las personas se conviertan en reincidentes en las violaciones de las normas ICA, pues se tendrán a su vez que imponer sanciones ejemplarizantes. Creo que el ejemplo que nos puede ser más útil para entender esa realidad es la lucha que el país enfrentó durante un buen tiempo y que todavía sigue enfrentando, pero en menor grado, para que, por ejemplo, las personas no condujeran sus vehículos en estado de embriaguez. Y tan solo cuando se establecieron normas en la ley de tránsito que permiten sanciones como la que mencionamos, ejemplarizantes, pues se ha podido reducir en un grado importante en la infracción de ese tipo de normas. Pues en el instituto tenemos como un reto igual, y es que la ley estableció un marco normativo con sanciones importantes y que en el ICA tenemos el reto de que debemos aplicarlas, insisto, para aquellos casos donde la reincidencia sea el factor denominador o el factor común denominador
en materia de violación de las normas sanitarias que pide el instituto. ¿Y eso qué nos permitirá? Pues nos permitirá afianzar la credibilidad del ICA como autoridad sanitaria y recuperar esa senda de la legalidad que tanto necesita el país. La ilegalidad no le sirve a ningún sector. Y en esa materia nosotros estamos comprometidos y nuestra gerente así nos lo demanda en cada uno de los espacios, en trabajar por recuperar la credibilidad, por trabajar por la legalidad y por combatir las prácticas de contrabando en todos los temas relacionados con la labor misional del ICA. Muchas de las dificultades, insisto, que encontramos es dispersión en las bases de datos. Aquí no me voy a quedar mucho. Nosotros lo que quisimos fue resolver este problema a partir del establecimiento de un manual del proceso administrativo sancionatorio del ICA, manual que contiene una estructura relativamente simple y que básicamente se resume como en 6 grandes componentes. La estructura del manual estará encabezada por una parte introductoria, que me referiré en un momento a ella, por una parte que podrá sonar hasta como muy de escuelera, muy elemental, pero es explicar cómo se debe organizar un expediente, establecer un sistema de codificación de los mismos, asignar un glosario de causas o de numeración para que pueda identificarse por qué es que está siendo investigado algún productor. A su vez, definir claramente los tiempos en los procedimientos para adelantar los procesos sancionatorios, incorporando una novedad a la cual me voy a referir más adelante, y es el establecimiento de un proceso en audiencia, es decir, la posibilidad de que un proceso no se realice bajo el sistema tradicional por escrito, sino que lo podamos adelantar a través de una diligencia que pueda durar 1 o 2 horas en cada una de las gerencias seccionales del ICA y nos permita a todos tener una decisión pronta. El manual a su vez establece lo que hemos denominado el quantum de las sanciones o una clasificación o unas tablas que determinan cuáles son las sanciones a las que yo puedo incurrir. Y esto, que puedo entender, pueda generar alguna molestia en muchos, se hace con el fin de que quien está siendo investigado sepa a qué se atiene, porque no es nada más complicado que uno le inicie una investigación, pero no sepa cuál puede ser la sanción. Cuando uno sabe cuál va a ser la sanción, también eso le permite tener la capacidad y el entendimiento de a qué se enfrenta y cómo defenderse ante esta situación. Y finalmente tiene 2 capítulos complementarios, uno que hemos denominado procedimiento para trabajar o combatir la ilegalidad y el contrabando. Básicamente son los procedimientos de trabajo en equipo con otras instituciones del nivel ejecutivo, pero también del nivel de la policía y judicial en algún evento. Y finalmente unos anexos donde se establecen hasta las formas, es decir, unos formatos de cuáles son los documentos bases para adelantar un proceso en materia sancionatoria. Los objetivos del manual son muy fáciles de ver, son para nosotros muy claros, pero hemos querido ser muy reiterativos en los mismos. El manual busca ser una herramienta para unificar los criterios para la aplicación de este procedimiento e imponer las sanciones en todo el país. Nosotros el ICA es una sola entidad del orden nacional. El hecho de que tenga 32 seccionales en cada uno de los departamentos no significa que haya 32 ICAs, tenemos uno solo y necesitamos que así en materia sancionatoria como en otros temas actuemos como un solo cuerpo. Por eso el manual nos va a permitir a nosotros unificar criterios para que los posibles investigados, los infractores, pues sepan cuáles son las reglas del juego y las mismas no cambien dependiendo del departamento en el que el proceso le haya correspondido. Y por el otro lado, pues el manual tiene como un objetivo poder sancionar tanto la acción o la omisión en temas donde se contravengan disposiciones sanitarias o fitosanitarias de inocuidad y forestales comerciales. La ley permitió sancionar todo evento, sea por acción o omisión, y en ese sentido el manual lo que hace es recuperar o enfatizar en esta posibilidad. El manual está justificado claramente en algo que ya les había mencionado, y es en la necesidad de fortalecer la tarea del ICA como autoridad sanitaria en el país y de trabajar de la mano de los gremios, entre ellos FENAVI, la SAT, FEDEGAN y demás, por Colombia, en luchar contra la ilegalidad y el contrabando, y así poder reivindicar una cultura sanitaria que nos sirva a todos. Yo creo que cuando se cumplen las normas,
principal beneficiado de este es el productor juicioso que ha hecho todos sus trámites, que ha sacado sus registros, que ha obtenido sus certificaciones, frente a aquel que por algún motivo ha querido, llamémoslo, hacerle conejo a las normas. Y en tal sentido, pues el manual lo justificamos en esta necesidad que tiene el ICA de que su labor como institución de control sanitario se cumpla. El manual tiene un ámbito de aplicación muy claro, y es que deberá ser aplicado por todos los servidores públicos del ICA que trabajen en los procesos sancionatorios. Esto es desde los gerentes seccionales, pasando por los abogados y llegando a los funcionarios del nivel técnico, y es aplicable a todas las personas, sean naturales o jurídicas, que ejercen la actividad agropecuaria en el país. Y esto, pues básicamente por mandato de la ley 1955, en especial en sus artículos 156 y 157. El manual tiene un carácter vinculante en materia del ejercicio de la facultad sancionatoria. Esto quiere decir que la norma que rige o sobre la que se deben basar los procesos sancionatorios y posiblemente imponer sanciones a los infractores es el manual con base en la ley 1955 y no otras normas. O sea, esta es la norma, este es el reglamento especial para estos eventos en el ICA, y que aplica a los agricultores del país, y por ello, de forma prevalente y sin distinción alguna, sus normas se aplicarán con base en la ley 1955 o demás normas que en un futuro lleguen a modificar la misma. Y eso es importante, precisando que la vigencia de lo aquí establecido está con base en la ley 1955, esto es a partir del 25 de mayo del año 2019. Entrando ya un poco más en materia de lo que es un proceso administrativo sancionatorio, y sin pretender acá con ustedes darles una orientación o una clase de derecho, pues es importante que lo conozcan todos. En Colombia existe una ley que se llama la Ley 1437, o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En esta disposición se regulan básicamente dos aspectos grandes. Uno de ellos es cuáles son los trámites o pasos para las diferentes demandas contra el Estado, que es la parte que se denomina contenciosa. Ahí se regulan cómo se ejerce una acción de repetición, una acción de reparación directa, una acción electoral, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto en el ámbito judicial. Y por el otro lado, establece lo que se denomina el procedimiento administrativo. Esto es el paso a paso de cómo el Estado puede intervenir en el caso sancionatorio, o cómo se debe desarrollar un proceso cuando por algún motivo los ciudadanos vulneramos normas expedidas por las entidades públicas del ámbito ejecutivo o de las autoridades administrativas, y debemos someternos a ellas. También regula el tema de quienes tienen la competencia de adelantar cobro coactivo por obligaciones o deudas a favor del Estado, y también tiene un acápite relacionado con el proceso o la declaración de incumplimiento de procesos contractuales. Pero para el caso que nos ocupa, la ley 1437, en 5 articulitos que están desde el 47 al 52 de la mencionada ley, regula todo lo relacionado con el ejercicio del proceso sancionatorio, y que contempla básicamente unas etapitas muy sencillas, 4 etapas que van desde la formulación de cargos hasta un acto administrativo que decide si se sanciona o se archiva el proceso. Aquí entonces el énfasis que quiero hacer es decirles que el manual sancionatorio del ICA se basa en la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que en dicha ley está resumido en 5 artículos, desde el 47 al 52, las distintas regulaciones o pasos que se deben tener en el proceso. Lo que quisimos hacer con el manual, teniendo en cuenta que la ley en muchas ocasiones, por su carácter general y abstracto, no puede regular todos los aspectos puntuales, fue que el manual nos permitiera a nosotros regular ya aspectos mucho más detallados de cómo desarrollar de la mejor manera este proceso en el ICA.
Y para que este proceso se desarrolle de la mejor manera en el ICA, hemos insistido que se necesita un trabajo en equipo de una triada que hemos denominado la triada de los gerentes, abogados y líderes de los programas misionales. Y por eso la presencia en estas reuniones del área técnica resulta importante para nosotros, porque son ellos quienes demandan en algún momento el inicio de los procesos y son ellos quienes también nos deben acompañar en la realización de los mismos. Obviamente, los abogados salvaguardarán el ejercicio de estos procesos bajo el derecho al debido proceso y los gerentes seccionales del ICA son los responsables del trámite y de la firma de los distintos documentos que se expidan en la materia. El proceso administrativo y esa triada, para que lo puedan, para enterárselo a ustedes, ya fue sujeto a una primera capacitación. Nosotros llegamos a ustedes ya habiendo realizado un proceso previo al interior de la institución. Logramos capacitar 368 personas en el mes de mayo, 27 gerentes seccionales, 279 funcionarios del nivel técnico, servidores y 35 abogados de las mismas, conforme a los grupos de trabajo que ustedes pueden ver en la presentación. Dividimos el país en 5 regiones y aprovechando estos tiempos de virtualidad, pues hicimos una maratón de eventos buscando fortalecer o difundir el manual, porque obviamente no podremos aplicar un manual si no lo conocen primero nuestros funcionarios al interior del instituto. Ahora ya bien, entrando como en la materia concreta del proceso sancionatorio y del manual, y conforme al tiempo establecido, no será muy largo este acápite. Un proceso sancionatorio básicamente tiene como 8 momenticos o 8 etapitas. Etapas que son unas a cargo del ICA y otras a cargo del investigado, donde el investigado debe intervenir y actuar. La primera de esas etapas se llama la indagación preliminar. Es un momento previo, como de revisión, en el que se verifica si frente a un informe, una queja, una solicitud, un hallazgo, una contravención, se amerita o no el inicio de un proceso. En esa etapa básicamente se revisa si se tiene individualizado al posible infractor y cuáles son las normas sanitarias que al parecer con su actuar ha infringido. Es una etapa corta, que no puede durar más de 30 días y que se hace antes de pasar al segundo paso, que ya es el inicio formal del proceso que se llama la formulación de cargos. En la formulación de cargos ya como tal ya hay un inicio, como su expresión lo dice, se formulan o se le manifiestan, ¿no? O se le comunican al investigado cuáles son esos eventos o hechos que originaron la investigación. Obviamente se tiene ya claramente determinado quiénes son las posibles responsables y las normas que violó, y se le informa adicionalmente cuáles son las acciones que podrían tomarse si se declara responsable. Como la notificación de cargos ya es una actuación de la institución, en este caso del ICA, donde yo le estoy diciendo al agricultor que usted está siendo investigado por determinados hechos, la persona que está siendo investigada tiene la oportunidad, a su vez, de formular lo que se denominan sus descargos. Y para el efecto le damos 15 días, una vez notificado, para que conteste o presente sus descargos. ¿Y qué podrá hacer esa persona cuando se le notifiquen o qué podrá hacer en materia de descargos? Pues podrá contar su versión de los hechos y podrá, que es un punto muy importante, solicitar las pruebas que pretende hacer valer en su favor. Y ese es un elemento fundamental, la posibilidad de que el investigado pueda aportar pruebas y presentar descargos garantiza el derecho de contradicción y defensa. Por eso es muy importante, si llegan ustedes en algún momento a estar implicados en un proceso, hacer un correcto ejercicio de esta etapa de formulación de cargos, porque esa es una de las oportunidades que ustedes tienen para defenderse. Terminada esa oportunidad de la notificación de los cargos o de la presentación de los descargos, pasamos a una etapa que se denomina la práctica de las pruebas. Porque si entonces yo en los descargos pido pruebas, pues lo que tiene que seguir un momento en el que se practiquen las mismas. Si se trata de pruebas que deban practicarse en el extranjero, la norma establece que esas para las mismas se podrán dar los 30 días iniciales que establece la ley y dar una prórroga adicional de 60, situación que además sucede también cuando hay más de 3 investigados.
pero este es un trámite que debe ser corto y las pruebas deben tener pertinencia y conducencia, es decir, si a mí me están cuestionando sobre un tema documental, no tiene sentido pedir pruebas testimoniales. O sea, si me están diciendo que yo no aporté un documento o que adulteré un X documento dentro de una actuación, pues carece de sentido que pida pruebas que no pretendan desvirtuar esa aseveración. Y en ese sentido, las pruebas que el ICA toma la decisión de practicar son aquellas que cumplan con esos requisitos. Las pruebas podrán ser las que solicite el investigado o también las que de oficio la entidad decrete. Terminado el momento probatorio, pasamos a una etapa que se denomina alegatos de conclusión. Es una etapa muy sencilla, donde se le dan en 10 días, un término de 10 días al investigado, para que, con base en las pruebas practicadas y los descargos que ya ha presentado, haga una valoración de cuáles son las conclusiones a las que él pretende llegar. Pues obviamente, por parte del investigado, estos alegatos siempre apuntarán a desvirtuar la responsabilidad de la presunta infracción cometida, a manifestar que las pruebas que ha aportado son suficientes para justificar su exoneración. Y una vez finalizada esa etapa de decisión del alegato de conclusión, pasaremos a la séptima etapa del proceso, que es la decisión. Decisión que puede ser en 2 vías, o de archivo del proceso porque se demostró que no existió la falta o que existe alguna causal de exoneración de la responsabilidad al momento de cometerla la misma, o por el otro lado se podrá imponer una decisión llamada de sanción. Y dentro de las sanciones, pues hay diferentes tipos de sanciones, como lo vimos al comienzo de la presentación. Frente a esa decisión, cuando es de sanción, procede la posibilidad de recursos. O sea, que cada uno de los investigados podrá presentar recursos. 2 tipos de recursos. Uno de reposición frente al funcionario que expida la sanción. En el caso del ICA, la primera instancia es el gerente seccional. Y recurso de apelación ante un superior funcional del gerente, dependiendo del tema técnico. Para el caso del instituto, entonces, si se trata de eventos relacionados con el área de sanidad animal, pues este recurso será resuelto por el subgerente de protección animal con el apoyo de la oficina asesora jurídica, o para los temas vegetales, pues será entonces su par, el subgerente de protección vegetal. Ahí, ¿qué quisiera enfatizarles? Que el proceso no es un proceso de etapas largas, básicamente tiene la averiguación preliminar, la formulación de cargos, los descargos, la práctica de pruebas, los alegatos de conclusión, la decisión y la oportunidad de presentar recursos. Y que dentro de todo ese proceso, que no es muy largo, insisto, hay 3 momentos donde el investigado puede hacer ejercicio de su derecho de defensa. Esto es en la etapa de descargos, en los alegatos de conclusión y en la oportunidad de interponer un recurso frente a la decisión. Vale, gracias, chao. Explicado así el flujograma del proceso, pues quisiera contarles que una innovación que trae el manual del proceso sancionatorio del ICA es haber regulado las causas, o haber establecido un glosario de causas de los eventos que puedan ser materia de investigación. No es un glosario exclusivo, pero sí apunta a darle una organización en materia interna del ICA a cuáles son los eventos que pueden ser materia de sanción. Para el caso del objeto de interés o del área temática en el que se desenvuelve FENAVI, pues las causas a investigar son la número 04 y la 05. Esto es la no actualización del registro sanitario de predio avícola o la no obtención del de la certificación de granja avícola bioseguro. Esto lo hacemos con el fin de darle un orden al proceso. Finalmente, antes de terminar, quisiera referirme a una de las novedades que trae el manual, y es el establecimiento de un procedimiento en audiencia para tratar de hacer más ágiles estos procesos. Porque uno entiende que las múltiples ocupaciones de nuestros agricultores, en muchos casos de los representantes legales, de las entidades, pues les genera mucha dificultad y les genera incomodidad el tener que, además de ser investigado, tener que vincularse o hacer parte de un proceso que dure
por sécula seculón y que no tenga una decisión pronta que le permita de una vez saber a qué atenerse. Y por eso, por una solicitud que nos ha hecho nuestra gerente y también en forma muy insistente el doctor Alfonso Araujo desde la subgerencia en especial, se nos pidió crear un mecanismo que permita rápidamente tener una decisión. Y por eso el manual trae lo que hemos denominado el procedimiento en audiencia. Este es un procedimiento que responde tanto a la necesidad del ICA como del investigado de hacer más ágil y expedito el proceso, que se realiza con base en los principios de economía y celeridad procesal que están establecidos en la Constitución Política de Colombia y que sí requiere para su realización un único requisito, es el consentimiento previo y escrito del investigado. Si el investigado no lo acepta, el proceso entonces se realizará por el denominado procedimiento escrito o ordinario. Esa posibilidad de realizar el proceso en una sola audiencia tiene unas generalidades que son muy rápidas y es que esa audiencia debe quedar grabada por lo menos en audio y ojalá en video. La audiencia solo puede ser dirigida por los gerentes seccionales del ICA en cada uno de los departamentos. Las decisiones que en el mismo se profieren son notificadas en la misma audiencia, lo que se denomina desde el punto de vista jurídico notificación en estrados. Para que las audiencias se realicen, se deberá enviar la citación con 15 días previos de anticipación y en cualquier caso es necesario que y en cualquier evento la audiencia podrá ser suspendida cuando se encuentre la necesidad, sea porque lo determine el gerente seccional o por solicitud de los investigados. Lo que queremos con la audiencia, insisto, es dar celeridad, rapidez a las decisiones, pero sin perder las garantías a las que tienen derecho los productores, los agricultores que puedan verse inmersos en ese tipo de procesos. Y para el efecto, le hemos pedido, se le está sugiriendo a nuestros gerentes seccionales que puedan en cada uno de los departamentos hacer jornadas de audiencia para tratar de sacar en un solo día o en un par de días distintos procesos que puedan estar acumulados, que se desplacen a las oficinas locales dentro de sus departamentos para facilitarle la vida a los agricultores, para que no siempre los procesos sean que el agricultor tenga que venir a la capital del departamento, sino que nosotros podamos desplazarnos hacia los municipios y facilitar el ejercicio de esta labor por parte de los agricultores. Las etapas del procedimiento son sencillas en una audiencia. Básicamente, pues se identifica el expediente y a las personas que en él intervienen. Los productores podrán designar siempre apoderado para su defensa. Ese es un derecho constitucional y legal. Es decir, que podrán representarse en estos casos directamente o a través de apoderado judicial. En la audiencia se podrán corregir aquellas irregularidades que puedan traer el proceso. Y finalmente, pues se deberá establecer la enunciación u objeto de la audiencia, es decir, qué es lo que se busca en la misma. Dentro de la audiencia, como ya se los mencionaba hace un rato, se podrán presentar descargos, decretar pruebas y para el efecto se establecen el paso a paso de cada una de esas situaciones. Esto, insisto, está en el manual, esto está en los flujogramas del manual, en sus procedimientos, porque se ha intentado construir un documento que sea lo más pedagógico posible, un documento que puede ser consultado en la página del instituto y que también podemos hacer llegar a todos a través del equipo técnico de FENAVI que tan amablemente nos ha brindado este espacio. Es importantísimo dentro de cualquier decisión que se tome en materia de un proceso sancionatorio que nosotros tengamos claramente individualizado quién es la persona que cometió la infracción. En estos procesos puede suceder que uno inicie investigando a una persona natural o jurídica y resulta que la que cometió la infracción es otra. Hay eventos donde a veces resulta difícil determinar quién es el que comete una infracción. Se me viene a la cabeza un evento sucedido el año pasado en el departamento del Valle del Cauca, por la zona tal vez cercana a Buga, donde en una zona o en un sector la misma organización presentaba una queja porque empezaron a aparecer un grupo de aves muertas en unos caños y no se sabía de qué granja o a qué granja pertenecían las mismas y teníamos varias granjas alrededor. En eso nosotros como ICA no podemos ir sancionando el primero que nos aparezca. Tenemos la obligación y el deber de individualizar claramente quién fue la persona natural o jurídica que cometió la infracción, cuáles son las normas que infringió y tener pruebas suficientes para tomar una decisión. Y en esto pongo mucho énfasis.
No se trata de que nosotros les estamos diciendo que sacamos un manual y que vamos a sancionar a todo el mundo, no. La pretensión del manual es más crear un instrumento pedagógico que permita a la gente conocer cómo es el paso a paso de los procesos y en especial saber a qué se atiene con el fin de que no viole la ley, con el fin de que simplemente respete la norma, la cumpla y nos ayude a todos a cumplir esta labor tan bonita de sacar el campo adelante. Como una de las dificultades que hemos tenido, y se les mencioné al principio, en materia sancionatoria es la notificación, pues el manual también establece una serie de estrategias para la notificación de las actuaciones, que básicamente se limitan a 5 aspectos: estrategias a través de algunos aliados, en este caso, en el caso de Fedegan dentro del ciclo de vacunación, a través de los vacunadores. Otra es lo que se denominan despachos comisorios, es solicitarle el favor a las alcaldías, o sea, a sus secretarías de Agricultura o a sus sumatas, de que nos apoyen, notificando a los implicados en el asunto. Otra es realizar jornadas masivas en los municipios. Otra opción es a través del personal técnico del ICA, y una quinta es a través de notificar avisos en nuestra página web cuando no sea posible ubicar o se desconozca el paradero del destinatario de la notificación. Finalmente, para ir cerrando, les quisiera contar que en materia de sancionatoria el manual estableció una serie de sanciones. Aquí en un primer lugar van a encontrar ustedes las sanciones para las violaciones de normas relacionadas con la no vacunación contra fiebre aftosa. Se estableció un rango de sanciones dependiendo del número de animales y, por el otro lado, en salarios mínimos mensuales. Para el caso del sector avícola, pues podrán encontrar ustedes en la parte izquierda inferior de la presentación de la diapositiva un cuadro que las establece. Es un cuadro que establece por rangos de número de aves la posible sanción que se imponga por la violación a los 2 eventos que previamente les señalé. Recuerden, el no tener el registro o no tener la certificación de granja biosegura. Ahí está el número o la posible sanción que se podrá imponer si yo estoy en alguno de los rangos que está acá. Está claro que menos de 200 aves no se sanciona, arrancamos desde 200 y tenemos sanciones hasta 200.000 o más aves que se encuentren dentro de un predio que pueda haber vulnerado alguna de las normas o de las normas que hemos establecido, algunas de las causas más bien en materia aviar. Estas sanciones, insisto, no podré ocultárselo, buscan tratar de crear un precedente, de imponer para quienes definitivamente no quieran cumplirlas, de dejarles muy en claro que es una necesidad cumplirlas, pero pues nuestra pretensión es más pedagógica que sancionatoria. Pero en cualquier caso, en el evento en que por algún motivo no podamos lograr que desde el punto de vista pedagógico se cumplan las normas, pues se tendrán que imponer sanciones, como ya se impusieron las primeros 11 en el departamento del Quindío por infracción a las normas en la materia. Con base en la ley 1955, a 4 empresas de la región correspondió imponer sanciones y sanciones equivalentes a las cifras que ustedes ven en la diapositiva. Les insisto, no es la pretensión del ICA ni pretende enriquecerse el instituto imponiendo sanciones a los productores, pero en los eventos donde sea necesario, pues también tenemos que ser claros y honestos en que ese es el deber y ese es el mandato legal y el llamado que nos hace tanto la Presidencia de la República como el señor Ministro de Agricultura y obviamente nuestra gerente general, la doctora Yanir. Dejo así entonces la presentación de Ana Sarita, creo que no me pasé mucho del tiempo establecido. Agradezco de nuevo pues el espacio para la presentación y quedo atento para resolver las preguntas que se nos presenten en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Sí, muchas gracias por la presentación. Bueno, antes de dar la lectura a las preguntas que tenemos acá en el chat, de preguntas, quiero hacer específicamente cuando indicaste que menos de 200 aves no hay, digamos, un proceso sancionatorio. Quisiera preguntar específicamente por programas sanitarios, por ejemplo, de vacunación, cuando la entidad oficial determina la obligatoriedad de vacunación de X o Y enfermedad, si estas, entiendo, entonces no serían objeto de sanción.
En ese evento no serían objeto de sanción por los eventos que señalé aquí, pero sí serían objeto de la sanción que establecemos en una de las causas del manual, que era la voy a tratar de encontrar aquí rápidamente, y es el ítem relacionado con el incumplimiento a normas a enfermedades de control oficial, que tiene otro tipo de sanciones distintas. Creo que están aquí en la diapositiva: control, erradicación y manejo de enfermedades. Ahí no aplicarían las de la tablita, sino que aplicarían las otras, las que encuentras como en Ok, la parte derecha de la diapositiva. Entonces, depende perfecto, ya desde el muchas evento, gracias. que puede haber casos. Dale. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar lectura a las preguntas que nos hacen de las diferentes regiones. La primera que tenemos es que a nivel nacional, desde hace años hay unas resoluciones de bioseguridad y pues digamos que muchos de o hay más bien algunas granjas que no han dado cumplimiento a esas medidas de bioseguridad, específicamente de granja avícola biosegura, y esto pues atenta contra el estatus sanitario. Sobre eso, digamos, esas actuales granjas que no cuentan con ese registro y esa certificación de granja avícola biosegura, ¿cómo se va a proceder el ICA y si puede seguir su actividad a partir de este manual? Bueno, mira, ahí estamos como estableciendo dos estrategias. La primera, y es que se están tratando o se están enviando a través de las diferentes seccionales comunicaciones a los productores, insistiendo en la necesidad de que en un plazo muy corto, máximo de un mes, inicien por lo menos los trámites para la obtención del certificado. Digamos que es como una última oportunidad, llamémosla, para que atiendan la norma, so pena del inicio del proceso. La segunda, y en esta lo que nos sucede es que tal vez nos falta la capacidad, digamos, logística para poder hacer todas las visitas, pues es hacer visitas a las distintas granjas para la revisión. Pero en cualquier caso, todas estas granjas están sujetas al inicio de un proceso administrativo sancionatorio, y de nuestra parte, una vez se reactiven o se reanuden los términos que se encuentran suspendidos en virtud de la pandemia, pues se iniciarán los procesos y se darán las instrucciones en tal efecto, porque está claro que lo que busca la ley 1955 y el manual, que es el instrumento para lograr el cumplimiento de la misma, es que se cumplan las normas, y en este caso las normas sobre granjas bioseguras son fundamentales pues para la sanidad del sector, y la tarea es investigar a todas estas granjas, obviamente también invitarlos a que inicien los procesos. Por eso insisto, se vienen mandando las comunicaciones y se les está convocando, pero pues como lo manifiestan muchos de los líderes de los proyectos en los departamentos, pues eso se ha venido haciendo de tiempo atrás y desafortunadamente no hemos logrado la acogida positiva para que el proceso se haga, y ya no nos queda más de otra que adelantar los procesos. Ok, muchas gracias. Eh, Tenemos otra pregunta y es cómo se adelantará el proceso en las seccionales que no tienen abogado. Pues mira, a propósito del tema de la asignación de abogados, pues debo contarles que nosotros, de acuerdo a nuestro mapa de la oficina jurídica, solo no tenemos abogado ahora en 3 seccionales: en Guaviare, en Bichada y en Baupés. Estamos trabajando en que esas seccionales, que además son de un tamaño pequeño, se atiendan a través de abogados de otros lugares. Ya tenemos una propuesta concreta, y es que la abogada que está contratada para Guainía apoye a Baupés y a Bichada, y estamos definiendo que Guaviare lo atienda la abogada contratada para la seccional Meta. En las demás seccionales del país tenemos abogados contratados, excepto San Andrés, pero es que en San Andrés no tenemos procesos, por lo menos por estos temas. Ya en el resto del país dimos cobertura, incluso este año tenemos contratado abogado en el Amazonas. Allá yo tuve la oportunidad personalmente de hacer visita, y ya se está trabajando en este tema, porque allá tengo creo que 35 granjas con estas dificultades. Entonces estamos trabajando en dar una cobertura completa a todo el país, e incluso algunas seccionales que, a pesar de que ya tienen abogado, las vamos a reforzar, como es el caso de Quindío, que se va a contratar otro, pero este año contratamos para Chocó, es decir, tenemos cobertura ya prácticamente el 100% en todas las seccionales. No obstante, valga la pena el comentario, la pregunta, para decir que el manual sancionatorio también se expidió con un propósito, y es que como estos procesos no necesitan necesariamente que un abogado los adelante, el manual es una herramienta lo suficientemente pedagógica y clara que permitirá a un gerente seccional, con el apoyo de personas del nivel técnico administrativo,
adelantar los procesos. Y en los eventos en que requiera algún acompañamiento de asesoría, pues lo podrá pedir directamente a la Oficina Jurídica Nacional o a alguno de los abogados de transeccionales con los que pretendemos hacer como una red de apoyo para estos eventos. Ok, gracias. Tenemos otro y es, ¿el investigado puede solicitar al ICA las pruebas de su infracción? Sí, por supuesto. Cuando a mí me formulan cargos y presento los descargos, el ICA tiene el deber de informarle por qué está siendo investigado y cuáles son las pruebas que tiene que se aportaron para determinar esa posible infracción, y el investigado podrá pedir copia de su respectivo expediente y, como lo dije en la presentación, de nombrar su abogado, de presentar los recursos. Esto funciona esto es un proceso administrativo, pero tiene las reglas, digamos, de un proceso judicial, pero no quiero que me malinterpreten en el sentido, no funciona igual, pero tiene reglas absolutamente similares, es decir, la persona tiene el derecho a conocer la información, a conocer las pruebas, a solicitar las mismas, a replicar a los testigos que tenga en su contra, a presentar los que tenga a su favor, es decir, ejercer el derecho de defensa. Ok. Bueno, dice que este manual comparte muchas características de las que dispone el régimen sancionatorio ambiental. El del ICA contempla también fórmulas para cálculos de multas, habla sobre presentación de atenuantes y agravantes. Dos apreciaciones sobre la pregunta. Efectivamente es un proceso similar, incluso nosotros cuando lo elaboramos pues consultamos otros modelos, porque no nos íbamos a poner pues no nos estamos inventando la rueda. Estos son cosas que ya están en la normatividad, y tiene las dos posibilidades. Las tablas de sanción que ahí planteé, les coloqué en la presentación, unas tienen como unos rangos en los que se van a mover los gerentes, es decir, que permiten como una especie de cálculo a partir del número de animales en el caso de las aves o de la tosa, o en otros eventos ya es como por ejemplo el no contar con un registro para la venta de insumos, ya es automáticamente una sanción económica y el cierre o la solicitud de cierre. Y le aplicarán las causales de exoneración de responsabilidad que establece el artículo 50 de la ley 1437. Esa es una norma que es muy importante que la tengan presente, artículo 50 de la ley 1437 o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Establece lo que se denominan causales de exoneración de la responsabilidad, que conjunto con las causales de atenuación permitirán que en algún momento las sanciones puedan ser reducidas, porque obviamente hay que revisar eventos, por ejemplo, como la gravedad de la infracción. Perdónenme que tome un ejemplo de un tema pues como el de Atosa, pero no es lo mismo la movilización de animales sin guía en las zonas de frontera con la República de Venezuela que la movilización quizás de animales en zonas del interior del país donde no tengamos riesgos tan altos del contagio de la fiebre aftosa. Entonces, el daño es un elemento que se revisa, y obviamente también la colaboración del investigado en el proceso o la renuencia y la obstrucción a la investigación en su defecto. La aceptación de la infracción también se tiene en cuenta. Entonces, efectivamente, el artículo 50 de la ley 1437 permite tener en cuenta estas causales de exoneración de responsabilidad. Ok, gracias. La siguiente nos dice, ¿qué estrategias o mejoras se tienen respecto a la protección del material probatorio para iniciar un proceso administrativo sancionatorio? Por ejemplo, si hay desarrollo de proyectos sociales que incluyen aves y que incumplan con la norma que es la resolución 3659, ¿cómo llegar hasta la entidad ejecutora de aplicar la sanción correspondiente? A ver si entiendo la pregunta. Pues, por un lado, frente al tema del material probatorio, nosotros, el manual establece una forma de organización del expediente, la obligatoriedad de que sobre el mismo haya una codificación, que esté foliado, haya una numeración única para que los documentos no se repitan, es decir, que se preserve lo que se denomina la cadena de custodia de estos expedientes, el que sean agregadas sus datos a unas bases de datos que se están estandarizando a nivel nacional y que esperamos estén en un sistema de información, es decir, que estén cargadas en una plataforma y no en unos libros de Excel, en computadores de cada seccional, que pueda hacer que la información fácilmente se pierda y se extravíe.
Con respecto a la resolución 3659, no sabría, quisiera que me pudieran ampliar un poco más como el alcance del Sí, contenido exacto de qué es lo que habría que investigar o sí, no, sancionar. te cuento. Digamos que la resolución 3651 establece en uno de sus artículos los procedimientos para hacer entregas de aves en el marco de los programas de seguridad alimentaria. Entonces, hay una cantidad de requisitos que estas, digamos, organizaciones deben dar cumplimiento y en algunas oportunidades no se da ese cumplimiento. Entonces, entiendo que la pregunta está alineada es, ¿qué pasa, digamos, si yo tengo las aves, si yo fui un beneficiario de aves, y qué pasa si el incumplimiento fue hacia atrás porque el que me las entregó tuvo un incumplimiento con el ICA? ¿Cómo va a ser ese proceso pues, de verificación a la entidad ejecutora? Bueno, muy bien, No sé pues si nos toca tener en presente, sí, sí, te entiendo, pero nos toca tener presente, Diana Sarita, que nosotros, la ley 1437 establece que los procesos sancionatorios tienen un término de caducidad de 3 años y en consecuencia, pues si no ha vencido ese término de los 3 años, pues se podrá iniciar un proceso para revisar las actuaciones de esas entidades previas. Pero si ya pasó más de ese tiempo, ya no podemos hacer investigación. O sea que nosotros podemos investigar situaciones hacia atrás, pero máximo 3 años de la fecha, porque ya eventos que hayan caducado, pues ya no podemos investigarlos. Ok. En el caso de entrega de aves de proyectos de seguridad alimentaria, ¿cómo son las multas? Bueno, entiendo que en la presentación que hiciste hace referencia a unas particularidades de registro y de certificación de granjas, pero no hace especificidad de los proyectos de seguridad alimentaria. ¿Cómo serían calculadas esas multas? Pues tendríamos que mirarlos si no si no encajan dentro de estas categorías propuestas. Ahí lo que probablemente nos correspondería es hacerle una adición al manual, y en eso quiero decirles que esta es la versión número 1 del manual y que estos eventos precisamente los estamos haciendo tanto a nivel interno como externo para recibir observaciones, para hacer ajustes en el documento y mejorarlo. O sea, tenemos claro que no es como una verdad revelada, sino que es un documento en construcción y que si existen algunos casos que no hayamos regulado claramente, pues lo queremos hacer. Podríamos aplicar directamente las sanciones que establece la ley 1955 dentro de alguna de los rangos, pero sí queremos que estén mucho más definidas en el manual para que, insisto, den transparencia y como permitan a las personas saber a qué se pueden atener, perdónenme esa expresión, como a saber a qué se enfrentan más bien. Conocí creo que un día un caso por ahí de un asunto parecido en Río Negro que está por ahí pendiente de resolverse, donde la alcaldía se involucró en un proyecto y no tramitó el respectivo permiso, registro ante la seccional y está ahí como en curso, como una definición, pero si no encaja dentro de ninguna de estas dos situaciones que previmos, pues nos correspondería crearle otro esquema sancionatorio diferenciado. Ok. ¿Qué sucede? Pues digamos que si el infractor paga la sanción, ¿cuánto tiempo tiene el infractor para cumplir con la norma? Mira, la ley 1955 no estableció como tal un tiempo para cumplir la norma. Lo que sí establece es que si persiste el incumplimiento, se le pueden sucesivamente seguir imponiendo sanciones sin necesidad de un nuevo proceso. Lo que el manual trae en la materia es que en la resolución que imponga la sanción se le debe fijar un plazo al infractor para que la cumpla. Entonces, esos plazos obviamente tendrán que guardar un principio de proporcionalidad y razonabilidad. Entonces, dependiendo del evento, pues se le dará un plazo de 2, 3 meses para que cumpla, y en caso de que persista el incumplimiento, automáticamente se le podrán seguir imponiendo sanciones, y esas sanciones podrán volverse más severas, podrán arrancar en las multas que coloqué en la presentación, pero pueden incluso extenderse hasta la suspensión o cancelación de registros hasta por 2 años por parte del IC. Entonces, la resolución de cada gerente excepcional que imponga la sanción deberá fijar el plazo para que el infractor cumpla la norma en la que ha entrado en desacato. Ok.
Acá hay una pregunta y es que en Aviares nosotros tenemos la ley 1255 y se pregunta que si es sustituida por la 1955, pues ahí aclaró que no. La 1255 es la ley que establece, declara, digamos, de interés nacional para la erradicación en Newcastle y mantenimiento del estatus libre de influenza aviar, y la 1955 es referida al Plan Nacional de Desarrollo, donde pues se incluyen los apartes de los temas que estamos son el proceso sancionatorio del ICA. No, no lo podías decir mejor, Bueno, no tengo nada que agregar. ok. Bueno, bueno, acá tenemos eh, si las granjas pequeñas con 500 aves tienen que estar certificadas como granjas bioseguras, si las resoluciones 36, 50, 51 y 52 determinan, o el ICA pues determina, ¿no?, en estas resoluciones que más de 200 aves deben tener la certificación de granja avícola biosegura. Bueno, acá tenemos otra diferente de granjas. El registro de fabricantes para animales aplican las mismas sanciones. Se me entrecortó al principio la pregunta, perdóname, Diana. Dale, mira, sí, en el tema de fábricas de alimentos, con el registro de estas fábricas que se aplican las mismas sanciones. Pero te refieres a fábricas de ¿Me escuchas? alimentos para temas Sí, fábricas de alimentos sí, es que de autoconsumo o comerciales, sí. buena pregunta, porque las sanciones están muy pensadas, las del manual para los dos eventos que están ahí, el registro y la certificación. Entonces habría que revisar como más en detalle el alcance de estas disposiciones para estas empresas, para mirar si encajan ahí. Si no encajan ahí, pues se les podrá aplicar alguna de otras de las sanciones que establece la ley, porque en eso, en la introducción quise hacer mucho el énfasis, la ley 1955, la gran novedad que trae es que nos permite sancionar cualquier acción u omisión en relación con la violación de normas sanitarias que expida el ICA. Entonces, podremos aplicarlas, pero lo que sí queremos con el manual es condensarlas en el mismo y lo que no esté ahí pasaría con lo mismo que me dijiste, los proyectos de seguridad alimentaria, pudiera necesitar de una especial si no encajan alguna de estas dos situaciones allí previstas. Ok. Bueno, acá hay una pregunta, a ver si la entiendo. Dice que hay es un ejemplo, pues una granja está operando y va a solicitar la certificación de granja avícola segura porque no la tiene. Si el ICA se demora en certificar, ¿puede la granja ser afectada si hay una visita del ICA? No, en el evento de que la mora para las visitas o para atenderle el paso a paso de lo que establece las resoluciones para la obtención de la certificación sea de la institución, no se le podrá imponer sanción al productor porque en este caso la responsabilidad, digamos, la mora de la entidad no puede ser usada a su favor. O sea, nosotros no podemos demorarnos y a su vez investigar al infractor o al productor por culpa nuestra. Y en ese caso, pues digamos que la clave es que el proceso ya lo tenga en trámite y que esa mora no sea producto de él, sino que sea desde la institución, en este caso del ICA. Okay. Ante la situación actual de pandemia, ¿es válido y posible un procedimiento de audiencia por la plataforma virtual, por alguna plataforma virtual? Sí, la ley 1437 permite las notificaciones por medios electrónicos de los procesos y en este caso, amparados en los decretos que ha expedido el gobierno nacional en materia de la emergencia, que permiten las audiencias virtuales en materia judicial, nosotros podríamos realizar los procesos por las plataformas y creo que esa es una alternativa muy valiosa que además incluso apenas se supere la pandemia nos la podremos seguir utilizando porque además tiene un gran encanto y es que permite grabar la diligencia, tener video, cosas que muchas veces en las mismas seccionales no se cuentan pues con estos dispositivos
Lo que sí necesitaríamos ahí claramente es el consentimiento del investigado, pero claro, podremos hacer uso de los medios virtuales para adelantar en un futuro las audiencias y yo creo que eso nos va a ser muy valioso para efectos de los procesos. Habrá siempre hay un pequeño pero en el sentido de que para la práctica de testimonios a veces puede ser necesario que se decreten de forma presencial porque con el manejo de los testimonios resulta muy complejo a través de un medio virtual garantizar que el testigo no esté siendo influenciado por quien solicita el mismo. O sea, ese es uno de los grandes riesgos en materia testimonial, incluso de forma presencial. Ese es un riesgo, pues en materia virtual lo puede ser más, pero yo creo que ya esa es una situación excepcional. En regla general o por regla general, los procesos sancionatorios son más de pruebas documentales o técnicas como visitas y en consecuencia la posibilidad del uso de medio virtual es absolutamente legítimo y válido. Okay. Pues el manual ya está circulando porque nosotros lo tenemos, pero nos preguntan acá un compañero del ICA es si ese manual se encuentra en el aplicativo Diamante de la entidad. Sí, el manual está en el aplicativo Diamante y voy a tratar de darles el código, si me lo permiten, rápidamente para quienes no lo tengan. Perdónenme aquí que me toca entrar pues, a todos mis archivos, pero tiene un código de búsqueda. El código de búsqueda es el que acá aparece, no sé si lo alcanzan a ver, es GJUR-OAJ-M-001 versión .1. Ese es el código que tiene el manual. No sé si ahí lo resalté y se pueda ver y quienes lo estén necesitando lo puedan anotar. Se puede buscar en el sistema Diamante con esa versión, al igual que sus anexos o sus formas anexas. Ok. ¿Cuáles podrían ser las posibles pruebas en un proceso sancionatorio en entrega de aves de proyectos de seguridad alimentaria sin autorización del ICA? Y allí voy a unir también la pregunta de la misma persona y es cómo sería también el control de esas 200 aves que se distribuyen en almacenes agropecuarios. Creo que está muy ya al área técnica la pregunta. Sí, la segunda sí, de pronto en el área técnica. No sé si el doctor Sosa está en la reunión y me ayude ahorita a contestarla, porque esa sí yo, ahí sí sé más de maternidad de gallinas, como dirían coloquialmente en mi tierra. Pues sobre el primer tema me dices cuál sería como el manejo probatorio para defenderme del incumplimiento, algo No, así. no, para proyectos de seguridad alimentaria, digamos en el escenario que te coloqué hace un momento, donde no dan cumplimiento a lo que establece la norma. O sea, ¿qué pruebas se podrían plantear allí para evaluación en ese proceso sancionatorio? Pues mira, es que los medios de prueba son libres dentro de los procesos sancionatorios, o sea, todos los medios de prueba son válidos y por todos me refiero a las inspecciones, a los informes periciales, a las pruebas documentales, a las pruebas testimoniales. Si las pruebas son para solicitar la apertura de la investigación, pues un informe del área técnica o una queja podrá ser el instrumento correspondiente para que podamos en un principio iniciarlo, porque hay que tener presente como dos momentos. Uno es el de las pruebas para iniciar el proceso y otras son pruebas ya para imponer una sanción. Yo con una prueba, digamos, indiciaria o inicial, puedo iniciar y en el camino decretar otras que me refuercen. Entonces, si llega un informe firmado, por ejemplo, por el área técnica de cualquier seccional o incluso por los líderes técnicos del mismo FENAVI, donde nos digan que en determinada municipio se están presentando proyectos de seguridad alimentaria, donde se están usando aves y se está presentando la siguiente irregularidad, con base en ese informe se puede iniciar y luego ya entonces tratar de decretar una visita, una inspección, eh, revisar si hay algún tipo de documento o contrato que se haya suscrito para la compra de estos animales. Habrá que, digamos, ahí toca ser un poco como ingeniosos en encontrar cuál es la prueba más pertinente y conducente para determinar la existencia de la infracción. Pero en el manual establecimos que para el inicio, por lo menos del proceso, pues las entradas, llamémoslas así,
son los informes, las quejas, los requerimientos, las peticiones que nos hagan particulares o personas del área técnica de la entidad. Y ya en el nivel del desarrollo del proceso, pues habría que ir viendo dentro del desarrollo del mismo, pues cuáles pruebas se puedan derivar, porque eso depende mucho de si hubo descargos y solicitud de pruebas en contra o de si no los hubo, y son solo las pruebas que tiene el instituto y el investigado no aportó ninguna. Okay. Voy a unir dos preguntas de la misma persona y es, ¿cómo se abre el proceso en una granja? Creo que pues no interesa el monto, o sea, la cantidad de aves porque ya está definido por norma, aunque aquí hace referencia a 300 aves que no estén registradas. La uno con la pregunta, también teniendo en cuenta que nos habías comentado que hay pocos departamentos que no tienen abogado en este momento. Y la pregunta es si se tendría la capacidad para hacer la cobertura en los procesos sancionatorios. Sí, yo creo que el gran reto que tiene hoy la Oficina de Asesoría Jurídica, liderando, digamos, el tema del sancionatorio en el ICA, que antes no estaba en cabeza de la misma, es una tarea que inició el doctor Juan Fernando, básicamente, de comprometer la oficina en este apoyo, es que nosotros tengamos la capacidad de dar cobertura en todas las seccionales en el apoyo y de dar cobertura a todos los procesos. Y con el manual lo que queremos es que los abogados tengan un instrumento que les permita hacer los procesos más rápido y hacer más procesos. Incluso esta mañana que teníamos una reunión con ellos, se los decíamos claramente, se les va a medir en virtud de la celeridad en la gestión, del impacto en la gestión y en aquellos eventos donde por algún motivo no puedan dar apoyo, ya incluso por instrucciones, por direccionamiento de nuestra gerente general y con el apoyo de la sugerencia administrativa, también de la sugerencia de protección animal, se han otorgado comisiones a abogados de una seccional para que vayan y apoyen otras, donde necesitemos establecer como planes de trabajo o planes de choque para apoyarles. Y esto es, digamos, que lo que yo les quisiera hoy decir frente a esto es, hoy lo que contamos es con la posibilidad de que desde el nivel nacional del instituto, pues de la Oficina Asesora Jurídica, tenemos como en la cabeza cómo funcionan, nos cabe el país en la cabeza, para ponérselos en términos más concretos. O sea, sabemos cuál es la realidad en cada una de las seccionales en materia de los procesos y donde haya que actuar o apoyar, pues ya estamos creando una logística, una infraestructura para hacerlo y ese es nuestro gran reto. Porque además esa es la responsabilidad y la exigencia que nos ha puesto nuestra gerente. Ok. Si la granja está lista con todos los requisitos de granja biosegura, pero aún no está certificada, ¿debo solicitar la revisión? ¿A quién debo acudir? Voy a pues, a responder a eso, ayudarles también. Sí, hay que hacer la solicitud a la seccional del departamento que corresponda para la respectiva visita del funcionario del ICA. Es importante indicar eso. Bueno, hay dos preguntas relacionadas con ampliación de granjas y es que hay un interés de ampliar la capacidad pues de las granjas. Indican que qué deben hacer aquí para pues evitar sanciones, o sea, poder ampliar sus granjas sin ser sancionados. ¿Cuál sería el procedimiento? Eh, perdóname, me repites como el contexto que no lo terminé de... Sí, digamos, hay dos preguntas relacionadas con que tienen una capacidad o digamos, un número de galpones y están interesados en aumentar su capacidad. ¿Qué deben hacer? Ellos preguntan que qué deben hacer al respecto para evitar ser sancionados antes de la ampliación. Ahí lo que tengo entendido es que se deben acercar a las entidades, a la entidad oficial para pedir, digamos, la verificación del cumplimiento de los requisitos de las resoluciones de granja avícola biosegura. Sí, sí, de acuerdo. Deben acercarse a la seccional, informar su novedad, hablar con el líder del área del proyecto pues, para hacer como la actualización de la solicitud y que se le haga el acompañamiento correspondiente. Yo creo que en Ok, esto como que es importante insistir en esto. O sea, nosotros establecemos un marco sancionatorio y a quien no lo cumpla, pues ese es nuestro deber hacerlo cumplir, pero tampoco estamos en la actitud policiva, pues de que ya estamos encima de cualquier situación para sancionar. No, o sea, quien se acerque, quien pida el apoyo de la institución, que nos diga, mire, de pronto sí, vea, yo la embarré, se me atrasó un poquito el proceso, pero estoy listo para hacerlo, pues eso implicará una consideración distinta a quien simplemente dice, yo no quiero cumplir la norma y ya. O sea, son dos eventos muy diferentes y de lo que se trata aquí es
de lograr en esta materia que todo el que tenga que sacar la certificación de granja biosegura la tenga, que todo el mundo tenga sus registros vigentes o quien tenga novedades en el mismo los actualice dentro de los tiempos, que entienda que el ICA es un aliado para que funcione mejor su negocio, que estamos para acompañarlo. Esa es la pretensión finalmente de este tema. Lo demás ya es la última ratio, como dirían los romanos, es la última opción. Ok. Si los términos de caducidad de un PAS, y ahí no sé qué es PAS, sinceramente, vencen a los 3 años, creo que es un procedimiento interno del ICA, tú ahorita nos aclararás, vencen a los 3 años, Sí. todo este periodo de suspensión de estos por la pandemia se retrasarían a los 3 años. Pues PAS es el nombre que le hemos dado a proceso administrativo sancionatorio, o sea, la sigla. Ok, ok. Digamos, no, la suspensión de los términos, los términos están suspendidos desde el 1 de abril por una resolución de la gerente general, o sea que llevan 3 meses a hoy, 3 meses y un día de suspensión. Lo que sucede básicamente es que la caducidad empieza a correrse desde el momento en que se cometió la infracción. Se sabe que si una infracción se cometió el 1 de julio del año 2017, si no se hubiera presentado la suspensión, entonces caducaba el 30 de junio. Pero como están suspendidos los términos, pues el tiempo que esté suspendido se prorroga, pero solo ese tiempo, es decir, en este caso 3 meses y un día, o si son 4 meses, 4 meses. Entonces, una vez se reanuden los términos, lo que quedarían es el mismo tiempo que estuvo suspendido, es el tiempo que faltare para que opere el fenómeno de la caducidad. O sea que, como lo dices, el término es una suspensión de tiempos, pero no es volver como a reanudar de nuevo otros 3 años. No, lo que falte es lo que se suspende. Ok. Acá hay otra pregunta, es si el propietario solicita una visita de verificación del cumplimiento de las resoluciones de granja avícola biosegura y al final de la auditoría se obtiene un concepto rechazado para la certificación, ¿se debe solicitar de una vez la apertura de sanción o solo se hace la devolución de los documentos dentro de los días hábiles planteados dentro de la norma? Pues mira, yo creo que ahí sí tocaría mirar como el caso concreto, cuál es la causal de rechazo. Porque, porque insisto, estamos intentando no castigar a quienes adelanten el trámite. O sea, si alguien quiere adelantar el trámite, se toma el trabajo de sacar todos los registros y documentos, que no son pocos tampoco, entendemos que es un procedimiento que tiene sus elementos de dificultad, pues no se trata de que si se le rechazó lo investiguemos por investigarlo, pero si la persona no lo rechazan y no inmediatamente emprende la labor de rectificar aquello por lo cual fue rechazado, pues ahí sí no habrá más pues, otra alternativa que iniciar el proceso. Entonces ahí habrá que revisar como cada evento, pero pues de lo que se quiere es que la gente obtenga el certificado, de que se le apoye en ese sentido, pero tampoco se puede quedar toda la vida sacando. O sea que ahí hay que tratar como una ponderación, razonabilidad en el caso y revisarlo en concreto. Pero en un principio, pues, ¿qué queremos? Que si se le rechaza, inmediatamente emprenda de nuevo eh, conseguir o subsanar los hechos que generaron ese rechazo y obtener rápidamente la certificación. Si eso persiste, pues ahí no hay más tutía que iniciar la investigación. Ok. Acá nos preguntan si existe ya la identificación de las granjas que no están bioseguras en el territorio nacional, o sea, que serían objeto de sanción. Pues esa respuesta no la tengo para el nivel nacional. Digamos que yo pues puedo conocer algunas zonas donde yo sé que ya han sacado la zona, en el eje cafetero sé que esa información ya se tiene. Lo digo porque yo trabajaba el año pasado con la gerencia Caldas y participaba en los comités regionales aviares, pues en representación de la seccional, y ahí tengo, digamos, como una cercanía. En el nivel como seccional, pues cada departamento debe tener la información, pero creo que eso es una respuesta que quizás el área técnica del ICA me pueda ayudar en cabeza de su líder. Yo creo que eso ya se tiene más o menos depurado, y si no lo tenemos, pues nos toca hacerlo lo más pronto posible para poder garantizar que, pues, que se cumpla la norma. Sí, de acuerdo. Sí, yo tengo conocimiento que sí tienen las bases de datos con información de los certificados y los no certificados.
Acá tenemos una pregunta que de pronto yo puedo ayudar a responderla. ¿Es para poder movilizar las aves de sacrificio se debe sacar una guía y cuál es el proceso? No, en el momento no, digamos que no hay guías para la especie aviar, a excepción de las zonas norte del país, lo que es frontera. Cualquier tipo pues de movilización en esa zona sí requiere una guía. Para el caso pues de plantas de beneficio, lo que se requiere es por parte pues del INVIMA un certificado que se pide pues al llegar a la granja respecto al tema sanitario. Otra pregunta también aquí que hay es las sanciones para granjas que utilizan, o sea, en el caso de que una granja utilice vacunas sin registro ICA, las tarifas se manejan similares a las que nos presentaste. Es que si las tarifas serían similares, ¿para qué evento que se entrecortó ahí, Diana? Para el caso del uso de biológicos o medicamentos sin registro del ICA. Pero es el uso de medicamentos para los Vale. animales. Hola, es que ahí se me fue la señal. Exacto, sin registro de ICA. ¿Me escuchas ahí? Pues nosotros tenemos, sí, ahí sí te escucho. Pues nosotros dentro del manual tenemos sanciones para unas sanciones diferentes para la venta de insumos, en este caso pecuarios, sin registro. Entonces habría que entrar a revisar ese marco de sanciones para ese evento, que es una causa distinta, porque digamos que la infracción sanitaria sería otra y se le aplicaría la sanción que corresponda. Ok. En el caso de que persista el incumplimiento de la norma, el incumplimiento, perdón, de la norma, ya sea por documentación y se sigue operando, ¿se hace una sanción por cada año de incumplimiento o una sanción general? No, la sanción es general y la pregunta me parece muy interesante porque el manual, les insisto mucho, permite, además de imponer las multas, y cuando me refiero al manual es la ley, ¿no? O sea, la ley 1955. Eh, la ley, en este caso el manual, que es un instrumento para operativizarla, cuando establece el marco sancionatorio, hay un momento en el que pasamos de la amonestación escrita, luego la multa, pero podemos llegar al nivel de cancelación de registros. Y ya para estos casos donde pues, son muchos los años de reincidencia y tal, pues ya las multas no serán suficientes. Y creo que les decía ahora que la ley permite que hasta que no cese la infracción se podrán ir acumulando sanciones y puede ser que toque aplicar la sanción más fuerte de todas, que es la cancelación de un registro, es decir, ordenar el cierre de una granja. Ok. En el caso de granjas nuevas, pues tenemos la resolución de avícolas bioseguras que son del 2014. La pregunta es si para las granjas nuevas ellas tienen que entrar cumpliendo. Sí, sí, claro, tienen que cumplir la última resolución vigente. ¿Aló? Muestras por los programas sanitarios, ellos podrían ser objeto de sanción. Eh, Perdóname, Diana, que es que la señal se ha estado como poniendo y al final no te escuché la pregunta. Ok, en el caso de programas sanitarios donde el ICA realiza la toma de muestras digamos que el propietario del predio se niega a que le tome muestras, estas granjas podrían ser sancionadas. Sí, la ley establece como uno de los eventos a sancionar ese, y ese yo creo que es un aporte muy valioso de la ley. Voy a colocar la diapositiva, a ver si está aquí el contenido, porque la obstrucción, la obstrucción a las labores de control oficial que ejerce el ICA es uno de los temas que puede ser susceptible a investigación y a sanción, porque es un evento que se presenta mucho, que se niegan a colaborarnos y nosotros no teníamos como herramientas para actuar y ahora la ley ya no las otorgó.
Ok. Tenemos otra pregunta y es, nosotros tenemos unas figuras en la industria de arrendatarios o de integrados. En el caso, digamos, de un incumplimiento de una de las obligaciones, en el caso de los integrados, ¿la sanción sería para el propietario del predio o para el dueño de las aves? Pues habría que revisar en esa figura quién es el que aparece con el registro y la certificación, pero en un principio pues la sanción apunta a individualizar a quien comete la infracción, o sea que sería el propietario de las aves o el dueño de las aves. Pero si hay una responsabilidad o corresponsabilidad del propietario del predio, pues él entraría también, pero en un principio, digamos, si yo mi finca la entrego en arrendamiento para que alguien haga la explotación de la granja, pues la responsabilidad es de ese tenedor o arrendatario, no sería el propietario. Lo que obviamente el propietario tiene de todas formas que garantizar es que, pues que en el ejercicio de ese contrato no se estén haciendo, no se esté violando disposiciones o normas o que él tenga conocimiento y no esté haciendo nada al respecto, porque ya es distinto. Una cosa es que no responda en un principio, otra cosa es que conociendo no haga nada. Que, por ejemplo, los vecinos le hayan puesto una queja y él como propietario digo, yo no me meto en eso porque él es el arrendatario. Ahí digamos que ya puede haber una corresponsabilidad cuando el propietario, conociendo el hecho, no se lo informó al ICA o no le pidió al dueño de las aves que tomara las acciones necesarias para evitar el riesgo sanitario, etcétera. Bueno, acá nos indican que cómo podría el ICA buscar las granjas que no están cumpliendo con la norma y evitar que sigan funcionando y comercializando en iguales condiciones que las normalizadas. Diana, ¿me escuchas? Fabián, ¿me escuchas? Ahí de nuevo te escuché, antes no se nos había ido la Sí, señal. parece que se fue un momento el audio, pero ya volvió. Creo que Diana, tienes que apagar el video porque no se te está entrecortando el audio. Iguales condiciones que las normalizadas. Pensaría acá que pues podrían los terceros hacer notificaciones sobre estos predios con Diana, no te escuchamos. Hola. José, ¿estás ahí? Sí, yo estoy acá, sino que a Diana no le he podido escuchar las preguntas. Vale, parece que Diana tiene un problema de internet. Deme un segundito, por favor, que nos den un segundito los ya, asistentes. Dale. disculpas. Ok. Ahí me están escuchando, creo que tengo problemas de internet. Sí, te estoy escuchando ahora sí. Ok, no, la pregunta es, el ICA, ¿cómo buscaría, cómo podría buscar las granjas que no están cumpliendo con las normas y que sigan funcionando para que no sigan funcionando en iguales condiciones de la... No, Diana, tienes problemas con tu internet. Se te va el audio.
Bueno, Ricardo, creo que escuché parte de la pregunta y lo que diría es que pues no, es una labor en que corresponde a los líderes de los proyectos en cada gerencia seccional, con el apoyo del líder nacional, pues obviamente sus gerentes seccionales, pues encontrar caminos o mecanismos que nos permitan ir depurando en cada región qué granjas no cumplen para que podamos iniciar los procesos. Es un trabajo que tiene mucho de campo, otro de revisión de archivo, de los registros que tengamos vigentes. Es una labor pues, que tiene su complejidad y es ardua, pero que pues, la tarea es realizarla y tenemos que sacarla en el menor tiempo posible. Vale, muchas gracias, José. Diana, ¿nos estás escuchando? Sí, yo los escucho. ¿Me escuchan? Te escuchamos mejor, sí. Vale, esperemos a que funcione. Creo que se bajó un poco el internet. Bueno, acá hay una pregunta y es: ¿el ICA tiene un protocolo para solicitar la toma de muestra? Bueno, yo creo que esa pregunta es más del área sanitaria. Jorge, si me ayuda escribiendo acá la respuesta y yo la facilito al momento. Acá también hay otra pregunta que dice que las granjas antiguas siguen rigiendo con normas anteriores a las normas vigentes. Pues con las normas vigentes rigen, pues deben cumplir las resoluciones vigentes. Bueno, acá hay otra que sí aplica. ¿Qué procedimiento se realiza cuando existe granja avícola con certificación de bioseguridad vencida? Si se verifica que se encuentra inactiva y no se ubica el propietario en la residencia ni en el predio y ha transcurrido más de un año y prácticamente es imposible ubicar, ¿cómo se procede allí con ese proceso, pues, en el tema sancionatorio? Pues ahí habría como dos eventos, y es que si bien las resoluciones no establecen como de forma tan precisa qué sucede cuando hay como inactividad en el uso del registro, pues uno sí pudiera hacer una verificación contra la certificación de Cámara y Comercio o demás de esa inactividad para proceder mínimo a una suspensión del mismo o hasta una cancelación. Y frente al evento de un posible sancionatorio, pues habría que revisar si la granja ya está inactiva o no está funcionando, pues no tendría mucho sentido el inicio del proceso. Lo que más bien procede es la cancelación del registro o la suspensión del mismo, insisto, porque finalmente pues de lo que se trata es de que quien tenga el registro sea el que se le haga control. A quien no lo tenga, pues simplemente que se proceda a hacer el proceso de dejarlo sin vigencia. Ok, acá tenemos otra pregunta y es: en el caso que un funcionario ingrese a la granja y no quiera dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas por la granja, ¿qué procedimiento se podría seguir frente a este escenario? No, yo creo que es claro que los primeros obligados a cumplir los protocolos de bioseguridad somos los servidores públicos y en este caso los funcionarios del ICA no somos la excepción y en consecuencia si hay un protocolo para el ingreso a la granja y el funcionario no lo cuenta, pues no se podrá aceptar su ingreso y si hay la posibilidad de establecer algún tipo de grabación o de toma de fotografías del evento que pruebe pues cuáles eran los protocolos o qué elementos de bioseguridad no portaba o no llevaba la persona consigo que impidieron el ingreso, pues hacerlo y reportarle el caso a la gerencia seccional respectiva para que tomemos las medidas correspondientes, pero nosotros tenemos que cumplir los protocolos como todos los demás servidores y personas que están en alguna de los elementos exceptuados por los decretos del señor presidente de la República. Muy buenas tardes, Diana Sarita. En este momento tiene problema de conexión. Bueno, creo que regresó, pero pues adelantamos la siguiente pregunta. En articulación con lo que sería la plataforma Sigma, cuando ya esté constituida para la obligatoriedad desde el sector avícola, ¿una granja bajo investigación podría movilizar aves?
Una granja que esté en investigación, sí. Una granja que esté sancionada y no haya pagado la respectiva multa, no. Para otras entidades del Estado. No, Diana, no se escuchó. Lina, ¿tienes otra pregunta ahí a la mano? Sí. Bueno, con relación a la caducidad de un PAS que vence en 3 años, con todo este periodo de suspensión por los efectos de la pandemia, se restarían se restarían estos 3 años. ¿Cambiaría esa vigencia? Pues digamos que mientras estén suspendidos los términos, pues se amplía durante ese mismo tiempo la caducidad. O sea, que si faltaban 3 meses, entonces cuando se reanude faltarán 3 meses, si faltaban 6, entonces faltarán 6. Simplemente hay una interrupción de la caducidad y el tiempo restante, cuando se reanuden, pues será el mismo que faltare al momento que se suspendió. Es decir, como que nos devolvemos al 1 de abril y desde el momento que se reanude, lo que falte para la caducidad será el mismo tiempo en que hayan estado suspendidos los términos. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que hay algunas preguntas relacionadas con la apertura de este tema y considerando pues que ya se cuenta con este manual, pues el paso a seguir sería poder socializar a los mails de las personas que nos acompañan el día de hoy este manual para la consulta y para que puedan ampliar un poco más el tema y consultar o abrir o ampliar el conocimiento sobre estas preguntas. De esta manera, pues ya daríamos por terminado el evento. Estas fueron las preguntas que nos socializaron hasta este momento. Les agradecemos pues su participación y pues quedamos atentos a cualquier otra inquietud que se tengan. Con mucho gusto pues está el canal de comunicación abierto para nosotros poder estas inquietudes. Listo, Lina. Entonces así damos por terminado. Muchas gracias, José, por la asistencia y por la intervención en esta importante conferencia. Muy amable. No, a ustedes, al equipo de FENAVIC, a ese su señor presidente, a Diana Sarita y a Ricardo, a ti, a Lina, muchas gracias por el espacio y esperamos poder continuar apoyándolos y socializando cuando nos requieran este instrumento y otros que el ICA está trabajando para mejorar las condiciones del sector. Claro que sí. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Y a todos los asistentes, muchas gracias. Hasta luego.